para el, ¿cómo se llama? Para el quiz de laboratorio. También les ponen ejercicios, no sé repetido de lo que vamos a ver hoy, pero sí estoy segura de hacer el aminoácido ¿okay? Hicieron el de la cisteína o el de la tirosina, ¿no? Y cómo les dio el proceso eléctrico, que se hace de caja. Tienen que dedicarle estudiar todos los días, que hoy reciban información y después a los 8. Eso lo pueden, póngalo más para allá. Aquí. Esta semana no hay práctica, ya hay problemas personales del técnico que está de viaje por la varina, entonces no puede llegar mañana. Todo igual. Bien, no me acuerdo dónde quedamos. Vimos las funciones, ¿verdad? En que Un montón de funciones. no, se está cayendo, se está cayendo. De las proteínas, ¿verdad? Hay un montón, son nada más 20 alfa L aminoácidos los que forman parte de las proteínas, ¿ok? Pero la combinación o la secuencia específica que tenga esos 20 alfa L aminoácidos, la cantidad en la que se repite cada uno de ellos, ¿verdad? Que conforman esa proteína, pues establecen una proteína biológicamente activa con una actividad específica, ¿okay? Entonces su actividad depende sobre todo del orden, que es la secuencia de esos aminoácidos en la proteína, y luego, ¿sí? El número de aminoácidos que la conformen, y luego su estructura tridimensional. Entonces en las proteínas pasamos de un mundo unidimensional, que es la estructura lineal de la que hablamos la clase pasada, donde se repite el esqueleto, ¿verdad?, de átomos. ¿Cuáles eran? Nitrógeno, carbono, nitrógeno y así, ¿verdad? Esa es la secuencia de átomos que se repite en ese esqueleto de estructura primaria. Entonces, la estructura primaria es la que establece el orden, es decir, la secuencia de aminoácidos en la proteína. Y es una estructura que es unidimensional, ¿okay? Está en una sola dimensión. Cuando esa estructura primaria, que es esa estructura lineal, ya comienza a tener, digamos, o adoptar una conformación espacial, ya hablamos de estructuras superiores, estructuras tridimensionales, donde ubicamos entonces la secundaria, terciaria, cuaternaria. De eso hablaremos ahora más adelante. Me interesa hacer los ejercicios. Vimos entonces, hay multitud, solo las que están aquí mencionadas pues son algunas, pero hay un montón, como les digo, un montón de proteínas, no sé cuántas habrán, pero muchísimas proteínas, ¿verdad? Cada una con una función específica. Entonces dijimos que tenían función contráctil, estructural, de transporte, de reserva, un montón, ¿ok? Bien. Esto nada más resume un poco algunos ejemplos, solo se dan algunos ejemplos de cada una, homeostática, ¿verdad? Dentro de ellas están entonces las proteínas y algunos aminoácidos que tienen entonces que forman parte de esas proteínas y que tienen el poder de amortiguación, ¿ok? Y de mantener la homeostasis del cuerpo. Protectora defensiva, las inmunoglobulinas están allí, trombina y fibrinógeno, que son parte entonces de la coagulación, evitan las hemorragias, etc. ¿Okay?
de reserva o albúmina, lactoalbúmina, ceroalbúmina, dependiendo de donde se encuentre. Bien, hablamos de oligopéptidos, polipéptidos o proteínas de acuerdo al número de aminoácidos que los conforman. Tetra, penta, hexa, hecta, octa, nona, deca, ¿ok? Y así. Llegamos entonces a oligopéptidos hasta 20 átomos de carbono, polipéptidos hasta 50 y por encima de 50 ya hablamos de proteínas. ¿Okay? Bien. Hablamos del enlace peptídico, que era un enlace tipo ¿qué? Amida, ¿verdad? Donde hay pérdida de una molécula de agua. Es decir, hay deshidratación. Pérdida de molécula de agua. Se forma entonces entre el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del siguiente aminoácido. Siempre vamos a comenzar a escribir la proteína, a representarla desde el amino terminal hasta el carboxilo terminal. Eso viene por convención ya, eso no lo podemos cambiar. No podemos comenzar una proteína con un amino terminal, ya está bien establecido, como les digo, por convención, ¿sí? Y además, así se va sintetizando en los ribosomas, ¿okay? Quedando el N, le llamamos también N terminal, ¿okay? Y C terminal o carboxilo terminal. Entonces comenzamos con N, C, N es el amino terminal, el C es el carbono alfa y el C que viene es el del carbonilo que está formando el enlace peptídico y así sucesivamente. NCCN, ¿sí? N del nitrógeno, de la amina, carbono alfa y luego carbono de carboxilo, del grupo carboxilo y así continúa creciendo la proteína. ¿Qué dijimos del enlace? ¿Qué características tiene? ¿Es un enlace flexible? ¿Puede girar? No, ¿verdad? Es un enlace plano, muy rígido, que tiene características de doble enlace. Recuerdan que les dije que eso se lo mencionaba hoy, ¿sí? De doble enlace. Esa característica de doble enlace que tiene ese enlace peptídico permite que esa proteína o esos aminoácidos que forman parte de la proteína se encuentren en posición cis o trans. ¿Ok? Apúntenlo por ahí. En las proteínas, ¿verdad? La tendencia es a formar enlaces, digamos, posición cis, ¿ok? Perdón, trans. Posición trans, ¿ok? Donde los grupos R se posicionan en lado contrario, ¿ok? ¿Por qué eso? Porque esos grupos, recuerden que los grupos R quedan por fuera de esa cadena que se está formando, el esqueleto de la proteína. ¿Okay? Sí, ahí está, ahí no se ve bien, pero es por la posición. Yo les incluí se las voy a enviar de nuevo, ¿ok? Las diapositivas. Sí, porque incluí algunas, porque sí está como que se ve hacia el mismo lado. Pero aquí es por las posiciones. Recuerden que los enlaces, que si el rellenadito queda para atrás, el otro no sé cuánto, el otro para adelante, ¿sí? De acuerdo a este que va hacia adelante, el otro hacia atrás, ¿sí? Igual los que están rayaditos, eso es química, ¿ok? Entonces, la posición, por un poquito el foco. Ahí de todas maneras tienen un texto donde les, más o menos les explica el proceso, ¿ok? Entonces, se encuentran en posición trans en las proteínas. Casi todos, excepto la prolina. ¿Ok? Excepto la prolina.
Bien, entonces, ¿por qué en posición trans? Ubicándose entonces los R o las cadenas laterales R en posiciones distantes, ¿verdad? Porque hay grupos o cadenas laterales R que son voluminosas y eso ocasionaría una interferencia, ¿okay?, de la conformación luego de las estructuras tridimensionales, de los giros que van a dar esas cadenas. ¿Okay? Entonces, esos grupos voluminosos interfieren luego en que se forme esa estructura tridimensional nativa o conformación nativa. ¿Bien? La prolina es la única que tiende a ubicarse en posición cis. ¿Ok? Porque recuerden que la prolina es una amina secundaria, ¿sí? La cadena lateral se cicla, forma un enlace con el nitrógeno y por lo tanto, cuando ella forma ese enlace, si queda en trans, ¿ok?, interfiere con la cadena lateral R, ¿ok?, en cis del otro aminoácido. En la posición cis, pues quedarían como en posición contraria. Entonces, repito, la prolina es el único aminoácido que cuando está formando una proteína se encuentra en posición cis. El resto de los aminoácidos están en posición trans con sus cadenas laterales R contrarias, ¿okay?, distantes, de modo que no interfiera con su conformación. ¿Bien? ¿Está claro esto? ¿Sí? Profe, en el caso de la glicina, que no tiene grupo. La glicina normalmente no está presente en las proteínas, vamos a ver, sobre todo en las helicoidales, no. ¿Ok? Vamos a ver porque hay enlaces de hidrógeno, ¿sí? Son muy pequeños ese grupo y digamos, hace laxa la proteína, no la compacta. Entonces la glicina, vamos a ver que en las cadenas helicoidales, alfa hélice, ni la glicina ni la prolina están presentes. La prolina es muy abundante, ¿dónde? ¿En qué proteína? Hablamos de hidroxiprolina, ¿verdad?, en los aminoácidos poco frecuentes. ¿Y qué decíamos de la hidroxiprolina, hidroxiglicina? ¿Qué decíamos de esos aminoácidos? ¿Recuerdan que tenía un hidroxilo adicional? ¿Que eran qué? ¿Se sintetizan en el ribosoma o no? Es decir, ¿es parte de los 20 alfa-L aminoácidos? No, ¿verdad? La prolina y la lisina sí, ¿ok? Pero esa prolina se hidroxila y la lisina también, hidroxilisina, y forman parte del colágeno. Es muy abundante en el colágeno y que eran aminoácidos que dijimos. Se incorpora en la traducción de la proteína. Postraduccionales. Son postraduccionales, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Ahora sí, ¿verdad? Pónganse a estudiar, porque entonces les cuesta, por ella tienen la información, ¿sí? Pero entonces, esa prolina y la lisina también, que se hidroxilan, luego que se sintetiza la proteína, son parte importantísima en la formación del colágeno, ¿ok? Porque forman enlaces. Quiero darles un poquito luego, vamos a ver si mañana me da tiempo de darles un poquito la estructura del colágeno, de algunas proteínas, porque no podemos darle, ¿ok? ¿Esto está claro? Bien, ¿qué dijimos? Habían giros que se llamaban ¿cómo? Phi o Si, ¿verdad? ¿Sí? FHI o FSI. Entonces, son giros que se producen no en el enlace peptídico, sino alrededor del carbono alfa. Entonces, entre el carbono alfa y el nitrógeno, ¿ok?, se forma ¿cuál? El Fi. El Fi, ¿ok? Y entre el carbono alfa y el carbonilo se forma el Si. Entonces, son giros donde la proteína, ¿verdad?,
puede entonces establecer una conformación helicoidal o giral. ¿Está claro? ¿Sí? Buenos días. Esta también se las incorporé, ¿ok? ¿Sí? Los enlaces sí o sí, ¿sí? Y miden sobre todo el rango, fíjense, mide el rango entre el carbono-carbonilo, este enlace mide el rango entre el carbono-carbonilo y este otro carbono-carbonilo alrededor, ¿ok? Mide ese rango, es un giro, pero mide el rango de carbono-carbonilo, entre los carbonos-carbonilo, ¿ok? Y él sí mide rangos, ¿ok?, entre los nitrógenos. A pesar de que el giro está aquí, el rango del ángulo está entre los nitrógenos. ¿Está claro? ¿Sí? Es el rango de ángulos. Esos son ángulos de giro. Entonces, el ángulo de los giros giran en lados contrarios, realmente. Aquí están las flechas, las dos para acá, pero ellos giran en lado contrario para poder girar la molécula, ¿ok? ¿Sí? Entonces, pero el giro, lo que quiero mostrar con esta diapositiva es que el rango del ángulo, porque es un ángulo que se forma, está entre carbonos-carbonilo, el del Fi, y el de Si entre los nitrógenos alrededor del carbono. ¿Okay? ¿Está claro? Son ángulos de giro, rangos. Siempre alrededor del carbono alfa. Lo importante es que sepan que está alrededor del carbono alfa. ¿Okay? El carbono, el giro está entre el carbono y el nitrógeno y el carbono del carbono-carbonilo. ¿Okay? Bien. Propiedades químicas de las proteínas, entonces tienen un amino terminal o N terminal. Cuando aparezca un N terminal es un amino terminal cuyos pK son superiores a los de los aminoácidos libres. Cuando ese aminoácido, amino terminal, está en la proteína, su pK es ligeramente superior al pK del aminoácido, del mismo aminoácido que esté libre, ¿ok? El carboxilo terminal o C terminal es al contrario, es inferior cuando está formando la proteína, como carboxilo terminal, a ese aminoácido que se encuentre libre. ¿Okay? Y en los grupos ionizables, pues los pK son similares digamos, esos que están formando la proteína, a los aminoácidos, a los mismos aminoácidos cuando se encuentran libres. ¿Okay? El punto isoeléctrico es igual que en el caso de los aminoácidos, es el punto de mínima solubilidad de la proteína. Hay mínima conductibilidad térmica, mínima presión osmótica y mínimo poder de amortiguación. Ya sabemos que es el pK cuando tiene su poder de amortiguación. ¿Okay? El peso molecular es elevado, igual los puntos de fusión. La solubilidad de una proteína depende del pH, ¿okay? De la acidez o la alcalinidad de la solución en la cual se encuentra. Precipita ante ciertos factores como el calor, ¿verdad? El calor, ¿qué hace el calor en la proteína? La desnaturaliza, pero ¿qué hace? Rompe los enlaces peptídicos, ¿verdad? Los rompe, ¿sí? En presencia de agua, pues se forman luego o quedan libres esos aminoácidos y eso hace que la proteína precipite. El alcohol al 70%, los metales fuertes como la plata, el mercurio, ¿verdad? Forman proteinatos de plata o mercurio. Sale el sulfato de amonio, es muy utilizado porque es una sal que no daña la estructura de la proteína, su conformación nativa. Esto es importante, ¿ok? El uso del sulfato de amonio para la purificación de proteínas. Ustedes tienen una práctica, la práctica lamentablemente ya no se hace, pero tienen una
unas exposiciones, ¿verdad? Yo le dije a Indra que, bueno, que de repente se podría dar esa práctica, digamos, de modo virtual, o sea, ¿sí? No hacerla, pero por lo menos explicarla para que se pueda entender un proceso de purificación. Nosotros hacíamos en el laboratorio la purificación de la lisocima. ¿Han escuchado la lisocima? La lisocima, y la purificábamos de la clara de huevo. La clara de huevo tiene un montón de proteínas, ¿verdad? La lisocima está presente allí en cantidades importantes. Entonces no solo está presente en la naturaleza, nosotros también tenemos lisocima en el humor vítreo, lisocima en el cordón umbilical, en algunos líquidos corporales, ¿ok? Y esa lisocima es una enzima que actúa, ¿verdad?, rompiendo los enlaces glucosídicos del peptidoglucano. El peptidoglucano, ¿saben qué es el peptidoglucano? ¿O les estoy hablando en chino? Sí. Yo sé que es la pared de la... Es la pared bacteriana, ¿verdad? El peptidoglucano es el que forma la pared celular de las bacterias. Recuerden que las bacterias tienen pared celular. Y de acuerdo a la proporción o el modo como esté ensamblada esa pared celular, se forman o hablamos de bacterias gram positivas y gram negativas. Bien, las bacterias gram positivas, eso les hablo un poquito más adelante, ¿sí?, cuando veamos enzimas, y hablemos un poco de ese peptidoglucano y el carbohidratos, porque el peptidoglucano lo tocamos ahí. Entonces el peptidoglucano, la lisocima, actúa sobre todo rompiendo enlaces glucosídicos del peptidoglucano, de la parte hidrocarbonada de esa pared celular, y destruye a la bacteria, principalmente a las bacterias gram positivas. Las gram negativas vamos a ver que tienen una capa adicional de fosfolípidos y eso la protege un poco de la acción de la lisocima. Entonces la lisocima, que está también en algunos de nuestros líquidos corporales, actúa como antibacteriano, sobre todo frente a bacterias gram positivas. Entonces lo que hacíamos para llegar a la práctica es purificación de lisocima a partir de la clara de huevo, porque la clara de huevo tiene lisocima. Entonces la purificábamos, aplicábamos una serie de métodos de purificación, por eso es que ustedes tienen la práctica de purificación de proteínas, ¿verdad? Y obteníamos una proteína al final por intercambio iónico, aplicábamos varios, ¿verdad?, métodos hasta llegar a una proteína pura o relativamente pura. Y antes, hace muchos años, se hacía incluso demostrativo la electroforesis. El técnico anterior, a Palencia, estuvo muchísimos años, que fue mi técnico, el técnico cuando yo estudié. Él hacía la electroforesis y la mostraba de todas las fracciones que se iban obteniendo durante el proceso de purificación. Él aplicaba la electroforesis y obtenía el gel de electroforesis, ¿verdad?, con todas las bandas de todas las fracciones. La práctica es muy bonita, e igualmente había una práctica de purificación de catalasa también. De catalasa que se obtenía del hígado, ¿verdad? Creo que es así se hace. De hígado de res. Ustedes tienen que traer el hígado, es así porque usan permanganato de potasio, es más sencilla, ¿ok? Entonces, para medir actividad. No se purifica, pero miden actividad de la catalasa, ¿ok? Pero en el caso de la lisocima, sí. Entonces, el sulfato de amonio se utiliza muchísimo como primer paso en la purificación de proteínas, ¿ok? Porque es una sal inocua, no altera, no daña la proteína. Y cuando tenemos una mezcla, ¿ok?, un extracto crudo con muchas moléculas, incluso distintas de proteínas, pues esas proteínas, ¿verdad?, ¿qué hace el sulfato de amonio? ¿Qué hará? Ajá, pero ¿por qué las precipita?
deshidrata la proteína, ¿verdad? La deshidrata, ¿sí? ¿Sí? Adquiere su agua, pierde entonces esa solubilidad, la proteína, con el agua, porque le resta agua, el sulfato de amonio, y hace que esa proteína precipite. Entonces, no precipitará sola. Es decir, es muy difícil obtener una proteína pura en ese primer paso de con sulfato de amonio, pero sí se separa de muchos otros compuestos o biomoléculas que estén allí como contaminantes, ¿okay? Pero generalmente es el primer paso que se usa en el caso de purificación de proteínas. ¿Está claro? ¿Sí? Por ahí cuando expongan pues se acordarán de mí. No sé si van a incorporar otros métodos. Algunos métodos nuevos que yo les decía que deberían incorporar en la práctica, ¿ok? Porque, bueno, hay unas cosas muy sencillas que aquí yo los cambié. Entonces, bueno, nada, esperemos que se pueda dar esa práctica al menos virtual y explicársela porque esa se hacía en dos partes. En dos partes. La primera parte era la presión de las fracciones, ¿sí? Se guardaban, se congelaban y luego esas fracciones se les medía proteínas, ya vamos a ver en enzimas porque se miden proteínas totales y actividad de la lisosima. Y la actividad de las lisosimas se medía sobre Micrococcus lysodeicus, ¿okay? Que es una bacteria gram positiva y se medía por absorbancia la acción de la enzima, ¿okay? Era muy bonita, una práctica muy bonita, pero no hay carboximetilcelulosa, que es la que se utiliza para el intercambio iónico y poderla separar completamente del resto de las proteínas. ¿Okay? Desnaturalización, pues la desnaturalización es la pérdida de la estructura, ¿verdad? Secundaria, terciaria y primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, o cuaternaria. ¿Okay? No se pierde la estructura primaria en la desnaturalización, pero al desnaturalizarse la proteína, pues lógicamente pierde su actividad biológica. ¿Okay? Factores: ácidos o bases fuertes, temperaturas elevadas, detergentes, solventes orgánicos, calentamiento prolongado, agitación mecánica. ¿Okay? Cuando nosotros batimos la clara de huevo, ¿qué estamos haciendo? Merengue, ¿verdad? ¿Pero qué estamos haciendo? Desnaturalizándola, ¿ok? Y coagula, ¿ok? Cuando calentamos el huevo, que la clara, eso es coagulación de la clara, ¿ok? Realmente las proteínas se han desnaturalizado, no es que pierden su valor nutricional, porque ahí siguen estando los aminoácidos, que son los, digamos, en la naturaleza los aminoácidos más completos o de mayor valor nutricional están en la clara del huevo. Entonces, lo que hacemos cuando calentamos el huevo es que esas proteínas se coagulan por el calor, la exposición al calor, ¿okay? Y lo mismo hacemos con el merengue, esa, digamos, manipulación mecánica que se ejerce, pues hace que esas proteínas se desnaturalicen. Y es cuando hacemos de presión elevada y son ópticamente activas, porque sabemos que los aminoácidos también son ópticamente activas, sobre todo ¿por qué? ¿Por qué aminoácidos? Porque confieren esa actividad. ¿Ah? La actividad óptica se pierde cuando se ¿Cuándo se qué? En antiómeros, sí, pero también son ópticamente activas porque absorben fuertemente luz también, ¿okay? En un rango de ultravioleta lejano, ¿okay? Bien, entonces aquí fíjense cómo varía entonces la solubilidad de una proteína en función a su pH, ¿ok? En función a la alcalinidad o la acidez de un medio donde se encuentre. Bien, aquí nos representa la curva que dijimos cómo están cargadas las proteínas, los aminoácidos por encima de su punto isoeléctrico. Están cargados negativamente, por debajo de su punto isoeléctrico están cargados positivamente. Eso lo vemos acá, ¿verdad?
un pH en el punto isoeléctrico a iguales cargas positivas y negativas de las proteínas, ¿sí? Se repelen y se mantienen en solución, ¿sí? Y, se atraen y es el punto de mínima solubilidad en el punto isoeléctrico. Y a pHs extremos, donde la proteína esté cargada positiva o negativamente, son los puntos de mínima solubilidad, porque esas cargas iguales, pues allí sí se repelen y la proteína se hace insoluble. Entonces, ¿sí? Se hace soluble, perdón. Aquí tenemos la curva en el punto isoeléctrico, solubilidad, punto isoeléctrico, punto de mínima solubilidad, ¿ok? Y en los pHs extremos, por debajo o por encima, según como esté cargado, a pH ácidos, pH básicos, pues son los puntos donde comienza a adquirir solubilidad la proteína, porque precisamente esas cargas hacen entonces que las proteínas se repelen y se hagan solubles, ¿ok? ¿Eso se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? En el punto isoeléctrico. Es el punto de mínima solubilidad, ¿ok? En el punto isoeléctrico las proteínas tienden a cristalizar o a hacerse insolubles y a precipitar. En el punto isoeléctrico es el punto de mínima solubilidad de las proteínas y el punto de mínima solubilidad de los aminoácidos, ¿ok? Es cuando las proteínas se hacen insolubles. Les pongo un ejemplo para que no se les olvide. Cuando yo estaba en la maestría de biotecnología, nosotros trabajábamos con el suero de leche. Mi tesis era obtención de alcohol utilizando Fluiveromyces fragilis y utilizando una fuente de carbono importante que es de desecho, pero que todavía tiene gran carga, digamos, energética, el suero de leche, que lo descartaban hacia los ríos, o lo siguen descartando, supongo, en las queseras. Pues ese suero de leche le dábamos utilidad, ¿ok? En el posgrado. Ese suero de leche había una que sintetizaba, que producía biomasa de una levadura, había otra que producía beta-galactosidasa a partir de ese suero de leche utilizando una levadura, y yo, utilizando Fluiveromyces fragilis, producía etanol, ¿okay? Había una fermentación. Pues ese suero, para nosotros eliminarle una cierta cantidad de proteínas, buscábamos los bidones de suero, nos llevábamos al laboratorio y lo poníamos en unas ollas gigantes con calor, ¿verdad? Con mecheros, y le bajábamos el pH con limón. Usábamos limón, ¿verdad? Cuando nos queríamos comer las proteínas que precipitaban ahí, porque era suero de leche. Entonces, ajustábamos más o menos el pH al punto isoeléctrico de la lactoalbúmina, ¿okay? De la proteína de la leche, que todavía tiene grandes cantidades en el suero después que hacen el queso. Queda ahí gran cantidad de proteína. Entonces, ese suero de leche lo calentábamos, le bajábamos el pH con limón, y esas proteínas empezaban a coagular y a hacerse como la ricota, ¿ok? Y precipitaban. Entonces la precipitábamos, teníamos el suero por un lado, ya con gran cantidad de proteínas precipitadas, y la ricota nos las comíamos con pancito, ¿ok? A veces lo bajábamos con ácido para hacerlo. Y nos comíamos en el laboratorio la ricota con el pancito, porque bueno, es la obtención realmente de la ricota, así se obtiene, bajando y ajustando el pH a los puntos isoeléctricos de la proteína. La solubilidad se hace mínima y se empieza a aglomerar, a coagular y precipitan por el peso, ¿ok? ¿Sí? Más o menos. Entonces, para que así se acuerden que el punto isoeléctrico es de mínima solubilidad. Cuando están alejados del punto isoeléctrico, la solubilidad comienza a aumentar. ¿Por qué? Porque están cargados positivos o negativamente de acuerdo a los pH alejados de ese punto isoeléctrico. Y allí se hacen solubles, porque sus cargas se hacen iguales, positivas todas o negativas todas, se repelen y
se mantienen en solubilidad. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Y bueno, ahí tienen una proteína, ¿ok? Con los grupos de los que hablábamos hidrofóbicos hacia la parte interna, las proteínas globulares principalmente, ¿ok? Que deben mantenerse en solución acuosa, y con los grupos polares hacia las partes externas. Bien. No sé si darle la estructura de las proteínas o hacemos de una vez los problemas. Vamos a hacer el problemita. Y si nos da tiempo, terminamos con la estructura, ¿ok? De una vez, que está fresco todavía. Y así que respiran y meditan, ¿ok? Entonces vamos aquí a dar aquí. Y hacemos problemas. ¿Cuál es el punto isoeléctrico de la cisteína? De la cisteína, ¿qué les dije? 5.37. ¿Entre quién lo sacaron? ¿Entre qué pK sacaron? Tirosina. Bueno, el de la tirosina o el de la cisteína. El de la tirosina, ¿entre quién lo sacaron? ¿PK entre quién? Háganlo, por favor. ¿Sí? Y vean entre pK, qué pK van a utilizar para sacar el punto isoeléctrico. Igual, haciéndolo esquemáticamente, ya tienen el punto isoeléctrico aproximado, ajustando el pH. Pero recordemos que los monoaminos monocarboxílicos es solo la sumatoria dividido entre 2, el promedio de los 2 pK, porque son solo 2 pK. En los que tienen 3 pK, pero que son ácidos o básicos, ácido glutámico, ácido aspartico, lisina, adenina y tidina, son el pKr y ¿cuál? En el caso de los básicos del amino. ¿Pero cuál pKr? Porque tiene 2 aminos. El pKr y el más cercano a ese pKr, que no se les olvide, ¿ok? El más cercano a él, porque es como más fácil, pero bueno, también lo ubican por los grupos, ¿sí? Eso de los aminoácidos ácidos y básicos, pero el de la tirosina y el de la cisteína lo tienen que hacer para ver qué pK van a utilizar para el punto isoeléctrico. ¿Qué pK? Ajá, ¿está más alejado o más cercano? Más cercano, porque el R bien, para lo de dentro me da 5.5. Bueno, háganlo en la próxima clase me dicen. Hagan el de la cisteína y el de la tirosina. ¿Okay? Pero no mañana. Ahora bien, vamos a hacer ejercicios de péptido. ¿Okay? ¿Cómo son los ejercicios de péptido? Se les da un péptido, voy a hacerlo al principio con un péptido muy sencillito, ¿ok? Que es un pentapéptido. 5 aminoácidos. Ustedes tienen que hacer la cadena con sus respectivos enlaces peptídicos y sus cadenas laterales R, ¿ok? Entonces, tienen lisina. Realice el péptido. Recuerden que se le dan solo las abreviaturas. Lisina, serina, treonina, treonina es TRN. Se cae. Treonina, ¿no? Aspartato, ¿ok? Y alanina. Ese es un pentapéptido, ¿ok? ¿Así? No se cae. No se cae nada. Ah, pero vamos a hacer primero este que es más sencillo. Vamos del más sencillo al más. Vamos a hacer valina, ¿ok? Valina, treonina, lisina, prolina, fíjense que está la prolina, y glutamina, ¿ok?
valina, trionina, glicina, prolina y glutamina, que es la amida del glutamato o ácido glutámico, ¿ok? Este sería el amino terminal y este sería el carboxilo terminal, ¿ok? A lo secar. Ahí tienen solo 2 pK, el de la valina, ¿ok? Que es el alfa-amino terminal, que es 962. Y el de la glutamina, que es alfa-carboxilo, que es el 219. Esto es muy fácil matemáticamente para hallar el punto isoeléctrico, porque solo tiene 2 pK, por eso empecé por acá, que es más sencillo, ¿ok? Acá matemáticamente, lógicamente tienen que hacer la proteína, pues solo dividen, ¿verdad? Suman. Entre 2, no sé cuánto da eso. No sé cuánto da eso, sáquenlo por ahí. Bien, ¿qué hacen allí? Elaboran el péptido, ¿ok? Recuerden que van a comenzar desde el amino terminal hasta el carboxilo terminal en este sentido, ¿ok? De izquierda a derecha, ¿bien? Comienzan con el amino terminal, ¿ok? Y lo van a hacer en zigzag para que les queden entonces los grupos R hacia arriba y hacia abajo. Este es el amino terminal de la valina, ¿ok? Carbono alfa, alfa, ¿sí? Cadena lateral R de la valina. ¿Cómo es la valina? Isopropil. O sea, Ya aprendí cómo es. ¿Sí? CH. Perdón, Y la canción. siempre se me van los hidrógenos. Bien, ¿ok? Nitrógeno, carbono, ¿qué viene? El carbono, carbonilo. ¿Ok? ¿Sí? Aquí hay cargas, no. ¿De dónde está sacando todo? Cero carga, eso lo pueden ir ajustando incluso arriba y ya más o menos tienen una visión de la proteína. Pero la estructura hay que irle diciendo todo eso, alfa, todo, o simplemente... No, para que sepan que ese es el carbono alfa, ¿verdad? Carbonilo viene el carbono alfa de la trionina. El carbono. Perdón que hoy ando mareadísima. Es que me caigo. No puedo comer dulce, me comía yo un croissant con chocolate. Grupo amino, ¿verdad? El grupo amino de la trionina, ¿ok? Esto es el enlace peptídico. Lo encierran así para que no se equivoquen. Carbono alfa de la trionina. Pueden poner el hidrógeno aquí o lo ponen abajo, como quieran, ¿ok? Luego la trionina. Tiene carga, yo voy a poner solo R, ¿sí? Trionina tiene un OH por ahí en el carbono, no sé, 3, 4, ¿sí? No tiene carga. Bien, después viene el carbono carbonilo, ¿sí? De la trionina. Bien, fíjense que las cadenas laterales R van a quedar en posición trans, ¿ok? Bien. Nitrógeno de la glicina, ¿ok? O grupo amino de la glicina, carbono alfa y carbono carbonilo. La glicina tiene un hidrógeno, ahí ponemos CH2. ¿Ok? ¿Me siguen? Este es el segundo enlace peptídico. Bien, prolina.
la prolina, amino de la prolina. Aquí lo vamos a colocar trans para que sigamos así, ¿sí? No nos enrollemos con el cis de la prolina, la colocamos en trans, ¿ok? Entonces, carbono alfa de la prolina, ¿ok? Luego el carbono carbonilo, y aquí lo ciclan, ¿verdad? ¿Sí? Más nada. Ciclado con el amino. 1, 2, 3. ¿Bien? ¿Está claro? Luego viene el amino de la glutamina. Carbono alfa. ¿Ok? Este sería hacia abajo. Ok, se está quedando ya abajo. La prolina sería hacia arriba, sí. A ver. Sí, para que quede hacia abajo. ¿Okay? Así. Queda hacia abajo. Este sería el carbono alfa de la glutamina. Y queda igual, se lo había puesto así. Y la glutamina aquí, ¿okay? Que es la amida, tiene 0 carga igual. Aquí hay 0 carga, no hay ninguna cadena lateral R con carga. ¿Okay? Y aquí tienen el grupo carboxilo, ¿sí? De la glutamina. Bien, tienen una amida aquí, que es la amida del ácido glutámico. A ver. Bueno, y une. Ese es el enlace peptídico. Bien. Tienen que colocar la proteína, el péptido, esto es un pentapéptido, tienen que colocarlo en su punto isoeléctrico. ¿Cómo estaría en su punto isoeléctrico? ¿Este cargado o no? Cargado igual de allá. Ajá. ¿Y cuál más? El Y el de aquí con carga pero desprotonado, ¿verdad? Así. Profe, el doble enlace de la prolina sale por... No, esto es un doble enlace. Ah, ok. Esto es que estaba señalando aquí el enlace de péptido, ¿ok? Entonces, En el punto isoléctrico, para que se armonen las cámaras, ¿Qué es eso? claro, tienen que ubicar la proteína primero en su punto isoeléctrico, ¿ok? Entonces allí no es difícil, allí hallan el punto isoeléctrico, ¿verdad? Matemáticamente es entre los dos pK. ¿Cuánto de aquí? 5,91. 5 y 5. 5,91. 91. Se les puede preguntar, ¿cómo está cargada esa proteína a un pH de 2? ¿Ok? ¿Y hacia dónde migra? ¿Ok? ¿Cómo está cargado a un pH de 9 o de 10? ¿Hacia dónde migra? ¿Quién aporta el amino terminal? ¿Qué aminoácido? El N terminal. La valina. ¿Quién aporta el carboxilo terminal? La glutamina. Son las preguntas que se pueden hacer de cada péptido. ¿Qué pasa aquí con la prolina? La prolina, ella, ¿verdad? Se dice que rompe hélices. Recuerdan que les dije que no está prácticamente en alfa hélices. Es muy importante en la síntesis del colágeno, sí. Pero en las alfa hélices, no. Porque ella se habla de que rompe hélices. No es que rompe como tal la hélice, sino que no hay giro aquí. Recuerden que los giros se dan entre el carbono alfa, ¿verdad? Aquí le falta un hidrógeno. Carbono alfa y el nitrógeno, el carbono alfa con el carbono del carbonilo. Por lo tanto, no hay giro aquí, no puede haber giro, porque esta estructura hay un impedimento allí estérico conformacional que impide el giro de la proteína a ese nivel donde está la prolina. Entonces,
Cuando encontramos una prolina de aquí, por ejemplo, si le sale una prolina en el péptido y se les pregunta qué pasa con la prolina si está presente allí, ¿la proteína girará o no girará? ¿Ok? Eso es pregunta de examen. ¿Girará o no girará? No, ¿ok? Porque es un amino secundario, no puede girar porque su estructura le impide el giro, ¿ok? La conformación del giro. Hace ese enlace rígido, hace que el enlace, en lugar de ser flexible y girar, lo hace rígido. Entonces no hay giro. Eso por un lado, ¿ok? Pero también vamos a ver ahora en la estructura secundaria de alfa hélices que se forman enlaces, alfa hélice también beta lámina, enlaces de hidrógeno intracadena o entre cadenas. Entonces aquí este no puede formar enlaces de hidrógeno intracadena, ¿ok? No tiene un hidrógeno libre que pueda entonces formar enlaces. ¿Está claro? Entonces son dos causas por la cual, o digamos consecuencias, por la cual ese prolina rompe, entre comillas, hélices, impide la formación de alfa hélices. Primero porque no hay giro del enlace, hay un ángulo allí que le permita girar y además no puede formar enlaces de hidrógeno ni intracadena ni entre cadenas. ¿Está claro? Eso creo que no está escrito por ahí en ninguna parte, pero ya se lo dije. ¿Okay? Bien. Hagan este, por favor. Y me van a decir qué PK utilizan. Los PK se los voy a dar. ¿Ese qué? Los R tienen que hacerlo sí o sí. Si no, ponen los R. Pues tienen bien el ejercicio completo, pero eso les va a bajar, ¿ok? Les va a bajar puntos. Aquí van a tener amino terminal. Háganlo rapidito, por favor. Tienen en su cadena lateral R un amino. La serina R no tiene cargas. La trionina R tampoco tiene cargas. ¿Ok? El aspartato tiene en su cadena lateral R un grupo carboxilo. Y la alanina tiene el carboxilo terminal, no tiene cadena lateral R ionizada. ¿Ok? Bien, los pK son de la lisina, alfa-amino, 8,95. De la lisina, R-amino, 10,79. Del aspartato, R-carboxilo, 3,86. Y de la alanina tiene alfa carboxilo 2,34. Hagan el péptido, pónganlo en su punto isoeléctrico. Nada más se los voy a poner ahí en su punto isoeléctrico. Va a tener dos cargas positivas y dos cargas negativas. Entonces, tienen que saber qué pK van a utilizar para sacar el punto isoeléctrico. Y analicen un poquito el péptido. Y me dicen qué pK utilizarían para hallar el punto isoeléctrico. ¿Cuáles? Fíjense que en su punto isoeléctrico estos tendrían que estar protonados
y estos dos desprotonados. Dos cargas positivas más menos dos negativas, esto da 0. Y este sería su punto isoeléctrico. ¿Okay? Para que tenga esas cargas así, estas dos positivas y estas dos negativas, ¿qué pK utilizamos para hallar su punto isoeléctrico? Piensen un poquito y analicen. Sí, porque son más cercanos. Para que esto esté así, el grupo carboxilo esté así, tiene que haber sobrepasado el del alfa carboxilo, ¿verdad? El pH. Tiene que estar por encima de esto. Pero para que este también esté desprotonado, también hay que haber pasado este. Para que este también se haya disociado. ¿Sí? 5, por ejemplo. Bien, pero para que este esté asociado y este también esté asociado, ¿verdad? El pH tiene que estar menor de 8,95, pero debe estar mayor de 3,86. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Entonces, el punto isoeléctrico será el pK del alfa amino, ¿ok? Que es 8,95 más el pK del R carboxilo, que es 3,86, dividido entre 2. ¿Cuánto da eso? Suave. ¿Cuánto? 6,4. A este pH tendríamos estos dos grupos protonados, pero ya estos dos grupos disociados. Pero siempre son dos pK que van a usar. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Porque va a un ejercicio de esto para el parcial. No sé si en el laboratorio se lo van a poner. Todo es, si esto se les complica, hacen una curvita, ¿verdad? Con pH, con hidróxido de sodio, y van poniendo los pK, ¿sí? Que también se les puede pedir la curva, ahí serían 4 pK. ¿Eso se entiende o no? ¿Qué no se entiende? Porque es que venimos de la clase de aminoácidos, ¿verdad? Y entonces, si estaba claro los pK de los aminoácidos, ¿sí? ¿Qué es un pK? Podemos entender bien el ejercicio perfectamente. Porque el pK son los puntos de disociación. ¿Ok? Donde cede o gana protones. ¿Se entiende esto? Sí. Hablen ahora. ¿Qué no se entiende? No, hacia el parte. Se disocia primero el alfamino. ¿Cómo que se disocia a veces? Depende de lo que estemos haciendo. O sea, a ver, si ustedes quieren, hacen una curvita, ¿verdad? Con titulación con hidróxido de sodio, que va a ser lo mismo, pero del lado inverso con ácido fluorhídrico, ¿verdad? Y van a ver vamos a hacerlo. Lo primero
Ponerles cargas positivas iguales que cargas negativas. Eso es lo primerito que van a hacer. ¿Ok? Elaboran el péptido y lo colocan en su punto isoeléctrico para que allí sepan cómo van a estar cada uno de los grupos. ¿Ok? Desprotonados o protonados. ¿Sí? Si nosotros tenemos una curva de ese péptido, vamos a tener 4 pK. Vamos a hacer la curva, que es pues, lo más frecuente, con hidróxido de sodio, ¿verdad? Y aquí tenemos pH. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 6. pH y volumen de hidróxido de sodio, X. ¿Ok? ¿Cuántos pK hay? 4 pK. 2 de los grupos aminos, pongan atención porque después entonces viene el examen y entonces nadie hace el ejercicio, o poquitos hacen el ejercicio. ¿Sí? Y tienen 2 pK de los 2 grupos carboxilo y 2 pK de los 2 grupos aminos. ¿Cuál es el primer pK? Si vamos a hacer una titulación con hidróxido de sodio, ¿qué vamos a encontrar? El alfa. ¿Verdad? El del alfa carboxilo. Y va a estar más o menos a 2.34. Vamos a ponerlo así. Entonces partimos de un tal y nos vamos aquí. Pónganle el pK del alfa carboxilo, ¿ok? Que es 2.34. Recordemos que la meseta se mantiene más o menos 1, ¿ok? Alrededor de ese pK, que es el poder de amortiguación, ¿sí? ¿Cuál es el segundo pK que vamos a encontrar? Cuando esto sale de su pK, ya todas las especies de los péptidos tendrán este grupo disociado, ¿verdad? El segundo pK es 386. Vamos a ponerlo aquí. Está ajustado ahí más o menos. El pK del R carboxilo. Y está en 386. Esa es la segunda meseta. Cuando esto sale de aquí, de la meseta, estos dos grupos estarán disociados. Es decir, que aquí, pónganle, estará el alfa carboxilo así y el R carboxilo también estará así. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Seguimos. ¿Cuál es el siguiente pK? Recuerden que hay una secuencia. El del alfa amino, que es 895. Vamos acá. Entonces, este es alfa amino, que está protonado. 895. ¿Verdad? O sea, estaría protonado aquí, me refiero, aquí estaría de igual carga. Pero bueno, este es el del alfa amino, que tiene 895. ¿Ok? Y este lo necesitamos protonado y estos dos desprotonados. ¿Ok? El último pK es el pK 1079. Vamos a ponerlo aquí. pK R amino, que es 1079. ¿Ok? Recuerden que aquí están 50% de este protonado, 50% de protonado. Eso repetir otra vez, ¿ok? 50% de este protonado. Pero en los pK, recuerden que todo depende del pH de la solución. Entonces, ¿a qué pH más o menos tendríamos el punto isoeléctrico? Como por aquí. Porque estas ya están completamente disociadas a este pH, ¿ok? Pero a este pH estas todavía están asociadas. ¿Ok? Por lo tanto, el punto isoeléctrico se halla entre 895 más 384 entre 2. Los más cercanos aquí. Aquí, en esta proteína.
¿Se entiende eso ahora? ¿Sí? Pero ¿Sí? puede cambiar entre proteínas. Por eso les digo, háganla y así lo visualizan mejor. Claro, voy a ponerles un ejercicio que tengo que resolverlo, lo hacen en su casa, después me dicen. ¿Ok? Voy a borrar aquí. Profe, ¿Ah? una pregunta. Si yo hago así, ¿Cómo hacemos? Tienen que hacer la estructura completa de los aminoácidos. No vale poner R y cero carga o... Ah, sí, está bien. y si lo hago ya, sí. La hacen zigzag. Bueno, puede ser lineal, pero se ve mejor en zigzag. Listo, profe, gracias. Ok, a ver, voy a borrar aquí para poner el efecto. Que no lo he hecho, tengo que hacerlo, pero ustedes lo hacen también. Esto se entendió, Esto sí. ¿sí? El punto isoeléctrico no puede estar aquí, porque ¿qué pasaría a este pH? Pregunto. Eso estaría... ¿Qué pasaría a lo que no entendieron aquí, a este pH? ¿Cómo estarían las cargas? ¿Cuántas habrían? Déjame rápido. En el péptido. Dos positivas y una positiva. ¿Seguro que dos positivas? No. Aquí, si yo les digo a pH de, no sé, 9, 10, qué sé yo, aquí entre 10, 8,95, a este pH, ¿Es 384 o 386? ¿cuántas cargas tendría ahí? El Péptido. punto isoeléctrico. 86. Ajá, ¿y cuánto es eso? 2 negativas y 1 positivo. Menos 1. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Por qué? Porque este ya, a este pH, está disociado y no tiene carga. Y este sigue asociado porque estamos antes del pK. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Todos. Esto quiere decir que a un pH aproximadamente de 11,5 ya estarían todos. Yo puedo sacar el promedio aquí y decir a este pH, no todas las especies porque es difícil, pero la mayoría de las cargas, recuerden que son muchos péptidos ahí. ¿Ok? Serían dos negativos, dos positivos. Lo mismo puedo decirles yo aquí. A un pH, qué sé yo, entre este y este. ¿Ok? Habría uno solo. ¿Hay cuántas cargas? Una negativa, ¿verdad? ¿Sí? Y 2 positivas. Y esto le da más 1. Estamos por debajo del punto isoeléctrico. ¿Sí se entiende? ¿O no? ¿Qué no se entiende? Es que tenemos que tener claro los pK y los puntos de disociación y cómo varían de acuerdo al pH. ¿Ok? No es lo mismo que yo tenga este péptido a este pH, lo ajuste y le ponga 2,34, a que tenga el mismo péptido y lo tenga en un 8,95. Sus cargas van a ser completamente distintas. Va a depender del pH. ¿Ok? Entonces lo que tienen que jugar es con las cargas. Recuerden que cuando sale, ¿ok? De su pK, pues este se carga negativamente porque ha cedido su protón, está actuando como amortiguador. Este grupo, ¿ok? Le estamos añadiendo H, está cediendo protones. Al salir de su pK, significa que todos los péptidos que están ahí, todos, casi un 100%, 99 punto tanto por ciento, tienen este grupo carboxilo disociado cuando sale de este pK. ¿Okay? Por encima de este pH. Lo mismo lo podemos hacer del lado contrario, pero como siempre hacemos el ejercicio con hidróxido de sodio, pues lo vamos viendo en ese sentido. Pero es lo mismo, intenten hacerlo del otro lado. Lo que tienen que hacer es que se va asociando a medida que vamos bajando el pH. Se va protonando. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Más o menos lo vuelven a revisar. Hagan este péptido
Ya va. ¿Qué hora es? Bien, hagan este pedido. Fenilalanina, O sea, eso sí, pero no. lisina, histidina, leucina, treonina, uno bien largo, para que practiquen las estructuras, glutámico o glutamato, alanina, serina, tirosina, aspartato, metionina. Así va para el examen. Arginina y alanina. Primero lo ubican en la estructura, por supuesto, porque es una parte, pero aquí mismo ya pueden ubicarlo en su punto isoeléctrico. ¿Ok? Ahí mismo. Y entonces, la fenilalanina no tiene carga lateral R, ¿verdad? Es decir, sí tiene R, pero no tiene carga. La lisina tiene un amino terminal. La histidina también. La histidina también, un grupo ionizado. La leucina, no. La treonina, no. El glutamato, sí. La alanina, no. Serina, tampoco. Tiene un OH, pero que no es ionizado. La tirosina, sí. Tiene un OH que es ionizable. Bueno, pero tiene un OH que es ionizable. Sí, porque tiene menos. La tirosina, la fenilalanina. La tirosina tiene el OH, la fenilalanina no, tiene solo el benceno. ¿Ok? ¿Sí? Tirosina tiene entonces un OH que es ionizable. Que tienen que ver cuál es ¿cómo se llama? El pK de este que es bastante alto. ¿Ok? El aspartato tiene un grupo carboxilo. La metionina no. La arginina sí. La alanina no. Y tiene este grupo, ¿ok? No les copié ahí los pK. Pero bueno, si tienen por ahí la lista. ¿Ah? Aquí está, profe. Con los pK, no. Los valores de los pK. Diga. Ajá. ¿Cómo estaría ahí en su punto isoeléctrico? Estaría protonado el carboxilo. Busquen los pK. ¿Ok? ¿Los tienen por ahí? Los pK. pK del alfa o amino terminal, ¿ok? Que es el de la fenilalanina. 1,83. ¿Ok? Después tienen el pK de la lisina, de la cadena lateral R. ¿Cuánto es? PKM. 1079.
Ok, después está la histidina. PKR de la histidina. ¿Cuál es? Profe, la melamina es 9,13. Alfamina. Es en la fase. ¿Cuál? Este. Ese es. ¿En cuánto? 9,13. 9,13. Ah, del alfa-amino. Ese es el alfa. Ok. Esto es 9, 3. 13. Ok. De la histidina, el KR. PKR. Del amino. De la histidina, 6. Ok. La leucina no tiene, treonina no tiene. El del glutámico, que es el PKR del glutámico. ¿Es cuál? 4 y pico. 4.25. Ok, después está tirosina, Ella va a enfocar. PKR de la tirosina. Ok, después el del aspártico, PKR del aspártico. ¿Es aspártico? Aspártico. Aspártico, ok, ahí está. PKR del aspártico, que también es un grupo carboxilo. 386. Ok, después está el de la arginina. 12.48. Que es, ¿cuánto? De la arginina. 1248. Ajá. Y después está el del alfa carboxilo de la alanina. Vamos a seguir aquí la secuencia. Esto es arginina y esto es alanina. Es alfa carboxilo, ¿2 qué? 234. ¿Ok? Tienen bastantes pescados, tienen que elegir solo 2. Háganlo, pero en su casa. Lo corregimos mañana. No, profe, mañana. Entonces, ubiquen el péptido en el punto isoeléctrico. ¿Cómo estarían las cargas? Analícenlo. ¿Cuál mañana? Yo mañana no. Yo mañana no voy a hacer eso. Yo mañana voy a amanecer con Ustedes están jugando con las cargas. Aquí estaría de Ubíquenlo. Pero si ese estaría desprotonado, está con la carga positiva. Sí. Hay 1, 2, Eva, pero yo no sé 3, eso. 4 y 4, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Tiene que ser un pecado donde ya todos estos grupos estén desprotonados, ¿ok? Y los grupos aminos estén protonados. estarían así. Tiene que estar superior a 5. El problema está con la cisteína y la tirosina, que son pKs muy altos, porque son pKs de SH y de OH. ¿Ok? Ese teléfono que está grabando, ¿dónde está? Hace la curvita. Tiene que estar 4.25 para que se y tiene que estar Voy a borrar, Ya. porque vamos a seguir.
Y eso no afectaría. Tienen que sacar el pulso eléctrico para ver, claro. Yo usaría el 6 porque si no, la tiro se tengo que hacer 10.0 si no sigue así, no tiene carga. Lo hacen, ¿ok? Listo. Vamos a seguir. Borro. ¿Qué te parece? No, sí, es el Y el 9.3 estaría yo con el protocolo, así se lo puede resolver. Si no, ¿verdad? Ah, porque no va encima del bar. Contar las positivas. Listo. Borro. Máquina. Eso fue lo que hice. Según que. Si quieren, van poniendo el valor del pecado aquí. ¿Grabas? Y también se les hace La más teoría. fácil. Ah, Van colocando el valor del pecado aquí. Sí, esa la cuenta. Está bien. Lo van colocando aquí y lo visualizan mejor. ¿Ok? El valor del pecado. Y lo van a ver mejor. Listo. Entonces, hablemos de las estructuras. Con la estructura primaria, la estructura lineal, ya vamos rapidito con esto y terminamos las estructuras. Mañana hablamos un poquito de eso. Del colágeno. Bien, esto está claro, la primaria, esta estructura lineal, unidimensional, no hablamos de dimensiones, ¿verdad? No se pierde cuando se desnaturaliza la enzima, la proteína, ¿ok? Y la secuencia es la que establece la secuencia y el orden, ¿verdad? Este orden de aminoácidos y el que tiene un número determinado de cada aminoácido en su estructura. De esta estructura primaria depende el resto de las estructuras. ¿Okay? ¿Qué estructura va a tener? Secundaria, terciaria y si tiene estructura cuaternaria. Depende del orden, es decir, de la secuencia de aminoácidos y del número de aminoácidos que formen la proteína. ¿Okay? Bien, ahí tienen una estructura, ¿verdad? Proteica, ¿sí? Con los enlaces. Y algo ahí más. Tenemos que hacerlo en zigzag, no lo podemos hacer así. Bueno, si quieren lo hacen así, como sea más fácil, pero en zigzag esto les va a ahorrar papel. No, teacher, pero con 15 aminoácidos no. El zigzag les va a ahorrar papel. No. Ok, digo yo, no va a ser tan largo, practiquen ese largo, ¿ok? ¿Sí? Pero no va a ser tan largo. Bien, las estructuras, hay muchas estructuras secundarias, ¿ok? Pero las más frecuentes son la alfa hélice, que es la que está en la queratina o alfa queratina, y la beta lámina o lámina plegada o hoja plegada beta, como quieran decirle. Entonces, alfa hélice, que son estas hélices, ¿ok? Que pueden girar a izquierdas o a derechas. ¿Qué les dije? ¿Qué aminoácidos no están presentes aquí? Ni la prolina ni la lisina. ¿Ok? No, prácticamente no forman parte de alfa hélices. ¿Ok? Pueden ser dextrógera o levógera. O sea, la hélice puede girar hacia la derecha o puede girar hacia la izquierda. ¿Ok? Hacia la derecha son las más frecuentes, las dextrógeras. ¿Okay? Levógera pues es más complicado formar la estructura porque imagínense un cable de teléfono de los antiguos, ¿okay? Que era enrolladito. Si ustedes lo giran a la derecha bien, pero si lo intentan girar a la izquierda es eso. Se hace la hélice, pero es más difícil de formar. Entonces la mayoría de las hélices o alfa hélices están como dextrógeras, a la derecha. ¿Okay? Deben tener en cuenta que estas alfa hélices, que son las de las alfa queratinas, ¿verdad? Tienen
puentes o enlaces de hidrógeno intracadena, dentro de la cadena. Son términos que deben dominar, porque cuando tienen en el examen intra o inter, entonces intra no es difícil, dentro de la cadena, inter, entre cadenas. ¿Ok? Entonces, esta alfa hélice se estabiliza por enlaces intracadena, donde todos los enlaces peptídicos están involucrados en los enlaces de hidrógeno. Se forman entre el hidrógeno unido al nitrógeno, ¿sí? Y el oxígeno del carbonilo, ¿ok? Del enlace peptídico. Entonces, todos los enlaces peptídicos están involucrados en los enlaces puentes de hidrógeno intracadena. ¿Qué decíamos de la prolina? Que rompe hélice porque una de las razones es que no puede formar enlaces de hidrógeno intracadena. ¿Okay? No tiene hidrógeno en ese nitrógeno, esa amina secundaria que pueda formar, porque ya está formando el enlace peptídico y no puede formar enlaces de hidrógeno intracadena. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Las cadenas laterales R se ubican hacia la parte externa de la hélice. ¿Ok? Y todos, repito, los enlaces de peptídicos están involucrados en enlaces de hidrógeno, que son los que estabilizan la alfa hélice. ¿Bien? Yo les puse una aquí más bonita. Son 3.6 aminoácidos por cada giro. ¿Okay? 3.6 aminoácidos por cada giro. Si son 4 giros, saquen la cuenta de los aminoácidos. Son cada 3.6 aminoácidos por cada giro. ¿Ok? El promedio en las alfa hélices de aminoácidos está en 11. Es el promedio de aminoácidos en las alfa hélices. Entonces, repito, cada giro, cada vuelta de esa hélice tiene 3.6 aminoácidos. Los grupos R están hacia los extremos, ¿okay? O sea, la parte externa, mejor dicho, y los enlaces de hidrógeno formados entre el hidrógeno del nitrógeno y el oxígeno del carbonilo, de los enlaces peptídicos. ¿Okay? Esto es la hélice con una vista de lado y esto es si miráramos la hélice desde arriba, ¿ok? Viendo todas las cadenas laterales R por fuera de la hélice, ¿ok? Bien. Claro, la alfa hélice, ¿sí? La estructura secundaria también de proteínas también, fíjense que ya estas son estructuras tridimensionales, espaciales, ¿ok? Hablamos ya de otras dimensiones, no es unidimensional. Da no solo la alfa hélice, sino la hoja plegada o beta lámina, como quieran decirle, hoja plegada o lámina beta o beta lámina, ¿sí? Acá ya son varias cadenas, no es una sola, son varias cadenas paralelas unas a otras, donde se forman enlaces de hidrógeno entre cadenas, intercatenarios se llaman, ¿no? Enlaces de hidrógeno entre cadenas o intercatenario, no intracatenario, sino intercatenario, entre cadenas, ¿ok? Y son los que estabilizan entonces a esa beta lámina. Repito, ¿qué diferencia hay con la alfa hélice? Los enlaces son entre cadenas, no es una sola cadena como la alfa hélice, una cadena peptídica, sino son varias cadenas peptídicas. Ellas pueden ser paralelas o antiparalelas, forman porque se llama hoja plegada porque se encuentran en zigzag como si fuese un pliegue, un acordeón, así, ¿ok? Plegada. Y pueden ser paralelas o antiparalelas.
¿Qué significa esto? Paralela es cuando van hacia un solo sentido. Es decir, que van de amino terminal a carboxilo terminal, amino terminal, carboxilo terminal, amino terminal, ¿ok? En un solo sentido. Antiparalelas van en sentido contrario. Una va de amino terminal a carboxilo, la otra va de carboxilo a amino, y así. Son antiparalelas. ¿Cuál de las dos es más estable o es la más frecuente por su estabilidad? La antiparalela. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los enlaces de hidrógeno son paralelos. ¿Ok? Entonces, repito, es antiparalela, ¿sí? Pero los enlaces de hidrógeno son paralelos entre sí. Hay un ángulo, digamos, de 90 grados en relación con la cadena peptídica. ¿Ok? ¿Lo ven? Los enlaces de hidrógeno. Esta es la antiparalela. La de que tiene cadenas paralelas tienen ángulos de enlace. Entonces, esto es inestable. ¿Ok? ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Entonces, la beta-lámina son varias cadenas peptídicas, donde las antiparalelas que van en sentido contrario son las más estables porque sus enlaces son paralelos entre sí, ¿sí? Las cadenas paralelas son menos estables porque tienen ángulos, ¿okay?, con respecto a las cadenas peptídicas. ¿Bien? ¿Dónde encontramos estas cadenas? Vamos a ver, en muchas de las proteínas se van mezclando alfa hélices con beta láminas y además se van formando bucles que unen a unas cadenas con otras, ¿okay? A las cadenas alfa hélices con las beta láminas. Entonces hay bucles, hay, no sé, son distintos aminoácidos, eso es, hay que saber qué aminoácidos forman esos bucles. La prolina está frecuente en esos bucles. Vamos a ver si puse algo por aquí. Estos son, ¿verdad? Fíjense, esto es una proteína y la proteína puede tener alfa hélices o beta láminas en su estructura, ¿ok? Y estos son, digamos, puentes o bucles que se forman entre las cadenas para mantenerlas unidas, ¿ok? La prolina es parte y la glicina también forma parte de estos aminoácidos que unen esas cadenas, ¿ok? Esto es unas betaláminas antiparalelas que son las más estables, ¿verdad? Estas son las paralelas que tienen ángulos, entonces es un enlace de hidrógeno entre cadenas, ¿ok? Hay estructuras secundarias más complejas, ¿ok?, que no las vamos a cortar, superestructuras secundarias más complejas, ¿ok? Estos son, ahí están los giros, entonces hay giros, bucles, horquillas y conectores flexibles entre esas cadenas de beta lámina y alfa hélice dentro de una proteína, ¿ok? Los giros beta, los que vemos ahí, son los que frecuentemente forman entonces esos bucles o esos giros que unen a cadenas entre sí. Y la prolina, lo que les decía, y la glicina, si se los puse por ahí, tienen, entonces forman parte de esos giros importantes, ¿sí? Porque ya ahí no hay giro de cadena, sino son bucles que unen o, digamos, pues, giros que unen cadenas entre sí. ¿Está claro? Bien. Esto se los adicioné yo a las que tenía, se las envié otra vez. ¿Sí? Y aquí vemos, pues, la beta lámina, ¿verdad? Las uniones, pero ellas están presentes así en las proteínas. Hay alfa hélices y hay beta láminas, ¿ok? Entonces los puentes entre cadenas y los enlaces de hidrógeno intracadenas que estabilizan entonces la proteína. Esta proteína internamente será hidrofílica. Es hidrofóbica, no tiene posibilidad de enlaces de hidrógeno con el agua, entonces internamente es hidrofóbica, salvo que haya algo que rompa esos enlaces. Hidrofóbica, son
No, donde internamente, Sí. no, internamente no hay interacción No hay hidrofóbica, solo hay enlaces de hidrógeno. Recuerden que los grupos que pueden establecer reacciones o sí, enlaces hidrofóbicos o uniones hidrofóbicas, mejor dicho, están por fuera. ¿Ok? Profe, usted había dicho que ellas por dentro tratan de llevar sus grupos R para que por fuera ellas puedan subir. Pero estas son proteínas fibrosas. Por eso ¿Ya? yo le estaba preguntando esto. No son proteínas realmente, sí pueden ser globulares y se ubican, pero en sí la estructura, por ejemplo la alfa-queratina, ¿verdad? Que está formada principalmente por alfa-hélices, es, digamos, es hidrofóbica, o sea, es fibrosa, ¿sí? Contiene sobre todo grupos apolares por fuera, pero internamente sigue siendo hidrofóbica, no forma enlaces internos con el agua, ¿sí? ¿Sí se entiende más o menos? O sea, es hidrofóbica. Porque las fibrosas, que es la queratina, el colágeno, son fibrosos, ¿verdad? Esas proteínas estructurales, que se forman principalmente proteínas estructurales, son insolubles, ¿ok? Son fibras más. La queratina sola, la alfa-queratina, son prácticamente solo alfa-hélices que forman ovillos. Yo les muestro esto más adelante. Forman ovillos y ellas son prácticamente insolubles y tienen entonces sobre todo aminoácidos con grupos apolares fuera en sus cadenas laterales, pero yo hablo de la internamente de la molécula, ¿ok? Internamente del alfa-hélice pues no tiene posibilidad de enlaces de hidrógeno porque está ocupado formando los enlaces intracadenas, ¿ok? No hay enlaces libres, todos están formando los enlaces intracadenas, ¿sí? Bien, entonces hasta ya forman las fibrosas prácticamente, las beta-láminas y las alfa-hélices. Cuando ya hablamos de estructura terciaria, son plegamientos de lo que acabamos de ver, de las alfa-hélices y beta-láminas sobre sí mismas, se pliegan, ¿verdad? Y ahí es donde se ubican los grupos apolares internamente y los grupos polares fuera. Eso ¿Ok? salió en el parcial. Sí. La función del agua. La función de Y la entonces el plegamiento de proteínas, no sé qué. Ya, sí, porque decíamos que favorece ese plegamiento de las proteínas, de la estructura terciaria, ¿ok? Y esta es prácticamente cuando la proteína, esa globular, es biológicamente activa. Cuando ya ella tiene beta-láminas y alfa-hélices dentro, ¿ok? En toda su estructura. Aquí las vemos, alfa-hélices, beta-láminas, ¿ok? Un centro activo, esta es la mioglobina. Y se ubican sus grupos polares hacia el interior y sus grupos apolares hacia el exterior, ¿ok? Esta es entonces la estructura tridimensional terciaria, ¿bien? ¿Qué enlaces? Eso pregunta de examen también. No digan después que salí mal, pero no sé, ¿ok? Les paso a los que no vienen a clase y no escucharon eso a lo mejor. Pero una de las preguntas de examen es los enlaces que estabilizan la estructura terciaria, los enlaces que estabilizan la estructura secundaria. Ya sabemos cuáles son. Pero los enlaces que estabilizan la estructura terciaria, para que esta estructura se mantenga estable, así plegada sobre sí misma, son enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones iónicas, interacciones hidrofóbicas, ¿verdad? Que se forman, y los puentes disulfuro que no están ahí, bueno, por ahí deben estar, que también son muy importantes, digamos son los más importantes en la estructura terciaria, porque estabilizan mayormente la estructura terciaria de la proteína, ¿ok? ¿Sí? De todas maneras, como les digo, quiero mostrarles algunas proteínas, la de colágeno, la de la queratina, no sé si al final hay algo de eso, pero los grupos, entonces las interacciones hidrofóbicas, las uniones iónicas o puentes enlaces iónicos entre grupos cargados positivo y negativamente. Bien, recuerden que estas interacciones, pongan atención, que estas interacciones las forman las cadenas laterales R. Ajá. Tengo muchas cosas
Sí. Que todas esas interacciones que mantienen estable a esa estructura terciaria, que recuerden que es plegada, ella se pliega, se hace tal, y lo que la estabiliza son las uniones, esas uniones que son van der Waals, hidrofóbicas, iónicas, enlace de hidrógeno, disulfuro, son entre cadenas laterales. Principalmente, claro, pueden participar los grupos terminales, pero recuerden que una de estas proteínas, si es una sola cadena, tiene un solo amino terminal y un solo carboxilo terminal. ¿Ok? Hay proteínas que son pequeñas, la serotonina, ¿okay? Que tienen 5, me parece que 5 aminoácidos. Hay proteínas que son pequeñas, pero hay proteínas que son gigantescas, que tienen una gran cadena de aminoácidos, muchísimos aminoácidos. La de la insulina tiene, creo que 120 aminoácidos, no recuerdo, pero está por ahí. Entonces, todos esos grupos, de acuerdo al pH fisiológico, están cargados, ¿verdad? A pH fisiológico. Entonces van a formar, o los hidrofóbicos no, pero forman interacciones hidrofóbicas, los iónicos sí, ¿sí? Los enlaces de hidrógeno también forman enlaces. ¿Está claro? O sea, que todo lo que son parte de los enlaces de secundarios y terciarios son enlaces intercadenios. La secundaria alfa hélice solita, alfa hélice, es que recuerden que es una secuencia. La primaria forma estructuras secundarias y la secundaria forma estructura terciaria. ¿Okay? Puede quedarse solo en estructuras secundarias y no tener estructura terciaria. ¿Okay? Terciarias si se unen muchas de ellas de la misma alfa hélice y forman una especie de estructura terciaria. ¿Okay? Con muchas, pero siempre va a haber una secuencia. Las proteínas globulares tienen tanto estructura primaria como estructura secundaria. Tienen alfa hélice y beta láminas en su estructura. ¿Okay? ¿Está claro? ¿Sí? ¿O no? La verdad es que ¿No? no, porque creo que en la secundaria puedo considerar que puedo tener las dos estructuras en una sola. O eso lo No, empiezo a en la secundaria no son las dos estructuras en una sola. Son estructuras diferentes. Son la alfa hélice y la beta lámina, que son estructuras diferentes. La alfa hélice es una sola cadena, la beta lámina son muchas. Y la beta lámina se representa así, como una estructura lineal, con una flecha. La flecha significa hacia dónde va cada una de esas bandas. ¿Okay? Pero son dos estructuras, hay más estructuras secundarias, son las más frecuentes. Y luego, cuando tienen ya estructuras secundarias, es que forman la terciaria. ¿Okay? No es que pasa de la primaria a una terciaria. Es como el eslabón de la cadena. No se salta, no pasa de la primera a la tercera. No es que de la primera ya, no, de la primera forma alfa hélices de estas láminas y forma entonces una estructura terciaria, ¿verdad? Característica plegada. Entonces van a ver, siempre que busquen una proteína por ahí, en Google, van a ver que tiene alfa hélice y beta láminas dentro, porque ya tienen estructura terciaria. ¿Está claro? ¿Sí? Y la cuaternaria ya son más de una cadena peptídica. ¿Ok? En la terciaria es una sola cadena peptídica que forma alfa hélices, beta láminas, ¿ok? Es una plegada sobre sí misma. Y donde hay beta láminas que se forman antiparalelas entre parte de la cadena con otra. Y en la cuarta son varias cadenas peptídicas que ya tienen estructura primaria, estructura secundaria y estructura terciaria. ¿Okay? La hemoglobina, por ejemplo, tiene dos unidades alfa y dos beta, ¿verdad? Tiene 4 cadenas. Tiene estructura cuaternaria. ¿Okay? Esta tiene 2 nada más. Bien, dejemos hasta ahí, no se quieran. Y mañana terminamos.